Hola, bienvenidos al segundo episodio de Neurociencia Amena. Hoy la doctora Lida Villamil Osorio nos hablará sobre embarazo y puerperio. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre epilepsia, embarazo y puerperio. Mi nombre es Lida Viviana Villamil Osorio, soy neuróloga y epileptóloga clínica de adultos. Bien, se estima que 2 a 5 de cada 1000 embarazos son de mujeres con epilepsia. La mayoría de las mujeres con epilepsia no van a experimentar un aumento en la frecuencia de las crisis epilépticas durante el embarazo y se estima que en el 96% de los casos se va a obtener un recién nacido que va a ser sano. Algunas mujeres pueden presentar incremento en la frecuencia de las crisis epilépticas y esto puede afectar a la madre o afectar también al producto, afectar al feto. ¿Cuáles son entonces los cambios en relación a la frecuencia de las crisis epilépticas que se han descrito? Entonces, se dice que la periodicidad continuará sin cambios previo al embarazo o incluso en dos tercios de los casos puede mejorar. Y es probable que un 60% de las mujeres con epilepsia que se embarazan puedan permanecer libres de las crisis epilépticas durante el embarazo. Entre el 15 al 30% van a tener un aumento en la frecuencia de las crisis epilépticas. La Academia Americana de Neurología describió que si las mujeres con epilepsia previo al embarazo, en 9 a 12 meses, no han presentado una crisis epiléptica, hay una posibilidad de que el 84-92% permanezcan libres de crisis durante el mismo embarazo. Y esto pues es una noticia alentadora. Si estamos controladas previo al embarazo, durante el embarazo, pues va a haber un periodo libre de crisis. Y la frecuencia de la crisis postparto, en cambio, puede aumentar en un 16% de los casos en el momento del puerperio. ¿Cuáles son los factores que se asocian a este descontrol de las crisis epilépticas? El principal factor es la escasa adherencia al tratamiento con los fármacos antiepilépticos. Hay personas que tienen muchos fármacos antiepilépticos, es lo que denominamos politerapia, y no tienen un buen apego al mismo. E incluso hay mujeres en monoterapia que tampoco tienen un buen apego. Esto es un factor determinante para que haya un descontrol de las crisis. El tipo de epilepsia también se ha descrito que las epilepsias de inicio focal tienen un riesgo de descontrol de crisis epilépticas y una falta de planificación del embarazo. Ya habíamos visto que lo más importante es tener un embarazo planeado para evitar estos descontroles de crisis epilépticas y que se llegue a un buen término el embarazo. ¿Cuáles son las medidas no farmacológicas más importantes? Entonces, todas las mujeres con epilepsia que están en edad reproductiva deben recibir un consejo prenatal. Se debe describir cuál es el uso de los medicamentos antiepilépticos durante la gestación, cuáles son las pruebas de diagnóstico prenatal que se pueden hacer, cuáles son las vitaminas que se pueden tomar previo a tener el embarazo, la dieta, los cambios en los estilos de vida para que estos sean unos estilos de vida saludables y conocer datos acerca de la genética de la epilepsia, en caso de que esta epilepsia sea hereditaria. Ya cuando la mujer con epilepsia está embarazada, se debe realizar un control prenatal. Se dice que la mujer con epilepsia en embarazo tiene un embarazo de por sí ya de alto riesgo. Entonces se recomienda hacer un control prenatal que sea periódico para que se estén evaluando de forma constante las posibles complicaciones que se puedan llegar a presentar. El control prenatal habitualmente es cada mes, sin embargo, al final a inicios del tercer trimestre se recomienda que este control prenatal se realice cada 15 días. Y también se debe conocer por parte de las mujeres con epilepsia el riesgo que tienen de presentar un estado epiléptico y un síndrome de muerte súbita inesperada, SUDEP, en caso de que se suspenda el tratamiento con los fármacos antiepilépticos. Por esto lo mejor es si no hemos planeado nuestro embarazo y nos damos cuenta de que estamos embarazadas, no suspender el tratamiento antiepiléptico e inmediatamente consultar a nuestro neurólogo o nuestro epileptólogo de confianza. Bien, ¿qué otros manejos no farmacológicos debemos instituir? Entonces, en el control prenatal, también, si no se hizo prenatal, se debe hacer un asesoramiento genético, se debe hacer un duotest, que es un marcador tanto de ultrasonido como en sangre, en donde nos van a determinar
cuáles son los riesgos de presentar cromosomopatías de trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, cuál es el riesgo de presentar una patología de la placenta, en específico preeclampsia antes de las 34 semanas de gestación, la restricción del crecimiento intrauterino antes de las 37 semanas y el riesgo de tener un parto pretérmino antes de las 34 semanas. En este ultrasonido de primer trimestre también van a evaluar todo lo que es la frecuencia cardíaca fetal, la longitud craniocaudal, la translucencia nucal y los marcadores cromosómicos, como es medir el hueso nasal, el Doppler tricuspidio y la bioquímica sérica materna, en donde se hacen estas pruebas y después se conjugan en un programa y ellos nos van a dar cuál es el riesgo que tenemos de presentar estas alteraciones. Entre las semanas 16 a 20 se debe realizar también un ultrasonido obstétrico de alta resolución y acorde a estos resultados ya se recomendará la realización de amniocentesis, la toma de alfa-fetoproteína y de otras enzimas y otras moléculas que nos van a determinar si tenemos un embarazo con un alto riesgo adicional para una cromosomopatía para nuestro bebé. Bien. Dentro del manejo no farmacológico también se encuentra la dieta. Entonces, la dieta es muy fundamental durante la gestación. No podemos aumentar de peso de forma deliberada. Tiene que ser un aumento de peso controlado. Entonces, se debe tener una ingesta de líquidos adecuada. Se debe acudir a una consulta nutricional en donde nos van a calcular las kilocalorías y nos van a decir como qué alimentos podemos nosotros llevar durante el embarazo para no subir tanto de peso. Y esto, tener una nutrición equilibrada, se asocia de forma positiva con un resultado final del embarazo. Si es necesario, nos van a indicar si hay que realizar alguna suplementación. También es importante tener en cuenta esto de la hiperemesis gravídica. ¿Por qué? Porque muchas mujeres en el primer trimestre o en el segundo trimestre presentan mucho vómito. Y al presentar vómito, pues también se puede disminuir la concentración de los medicamentos antiepilépticos y hay que hacer ajustes para que el medicamento no se disminuya la concentración en la sangre y nos lleve a un descontrol de la epilepsia, a pesar de que tendremos una epilepsia controlada. También durante el control prenatal se debe acudir a una consulta con odontología para que se realicen todos los requerimientos que sean necesarios. Dentro de los estilos de vida saludable, fundamental, cesar por completo el consumo de cigarrillo, no consumo de alcohol, no consumo de café, porque el café puede generar taquicardia fetal y aparte generar restricción de crecimiento intrauterino, disminuir los niveles de estrés, disminuir los niveles de ansiedad, y si se consume alguna sustancia psicoactiva, hacer programas de deshabituación del consumo y si no se consumen, pues en ese momento no iniciar el consumo de estas sustancias psicoactivas, ya sea marihuana, ya sea cocaína, cualquiera de las que se puedan presentar. Y dentro de los estilos de vida saludable también vamos a tener la toma de los medicamentos de forma adecuada en los horarios que se nos han indicado, si es una vez al día, si son 2 veces al día, si son 3 veces al día, como se nos haya controlado con el neurólogo. Hay medicamentos que nosotros podemos tomar una sola vez al día y es más fácil, o medicamentos que necesariamente se tienen que tomar 3 veces al día y esto se debe hacer en un horario adecuado. También tener un sueño acogedor, un sueño favorable, que la mujer embarazada siempre duerma sobre su costado izquierdo para evitar este reflujo, para evitar otras complicaciones del embarazo. Entonces, dormir a horarios adecuados, no trasnochar, no evitar desvelos. Bien, acerca del ejercicio, entonces no hay un dato disponible acerca de cuál sea el efecto real que tiene el ejercicio durante el embarazo en las mujeres con epilepsia, pero en el embarazo se puede realizar ejercicio, se puede tener la actividad física que se realizaba antes, si antes se hacía ejercicio, se puede continuar con esa misma actividad, pero disminuyendo un poco la intensidad de la misma. ¿Cuáles son
los riesgos que pudiera haber en las mujeres que realizan ejercicios como deportes de contacto o de alto impacto, porque esto puede llevar a un trauma abdominal o tener caídas. Y también en las mujeres que han presentado algún tipo de sangrado o tienen amenazas de aborto o tienen placenta previa. En ellas también se desaconseja perdón. En ellas se desaconseja el hacer ejercicio porque pueden terminar con una pérdida fetal. Entonces, el ejercicio se puede realizar, pero hay que hacerlo de forma individual. Siempre tener certeza de que no se va a afectar el producto con la realización del ejercicio. En cuanto al manejo farmacológico, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es equilibrar cuál es el efecto de los fármacos antiepilépticos sobre el feto y cuál va a ser la recaída de las crisis epilépticas en caso de que yo deje de tomar mi medicamento. Por eso les decía, si estamos embarazadas y estamos tomando un medicamento antiepiléptico, lo mejor es consultar y no suspenderlo de forma abrupta. Hay algunos fármacos antiepilépticos que tienen efectos en el feto que ya se habían descrito previamente y estos efectos pueden ser difíciles de monitorear. Entonces, lo mejor es planear un embarazo. Y se debe también verificar cuál es el tipo de epilepsia y cuál es el medicamento que se está tomando para la epilepsia. Entonces, las crisis epilépticas, en especial las generalizadas, pueden ser más perjudiciales para el feto y traer resultados psicosociales adversos a la madre. Y recordarles que el estado epiléptico puede ocurrir en 1 a 2% de los embarazos de las mujeres con epilepsia y se debe tratar de forma oportuna y adecuada para que la morbimortalidad sea baja. La frecuencia de las crisis epilépticas va a variar entre cada mujer embarazada y cada una en las diferentes gestaciones. No porque en mi primer embarazo yo no tuve muchas crisis, en el segundo embarazo va a ser igual. O si yo tuve en mi primer embarazo pocas crisis, en el segundo embarazo no voy a tener. Cada embarazo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cada embarazo va a inducir unos cambios en la farmacocinética del medicamento. ¿Qué quiere decir eso? Cada medicamento tiene un efecto diferente en la función del riñón, en la función del hígado durante los embarazos. Y esto es un factor clave en los cambios del control de la epilepsia. Nosotros les recomendamos mucho llevar su calendario de crisis para conocer cómo se está comportando la epilepsia y cuáles serían los cambios o cuáles serían cuáles serían cuál sería la periodicidad de las crisis y así ver cómo se podrá comportar durante el embarazo. Bien. Otros factores que se han relacionado directamente con la epilepsia que pudieran explicar el motivo del agravamiento de las crisis epilépticas durante el embarazo son la localización, las crisis de inicio focal, la severidad, las epilepsias farmacoresistentes, la duración de la epilepsia, las mujeres que han tenido epilepsia desde muy temprana edad y el pobre control previo al embarazo. ¿Cuáles son los cambios fisiológicos en el embarazo? Entonces, como aumenta el agua corporal, aumenta el volumen del plasma y de la sangre. Se aumenta el gasto cardíaco, que es el gasto del corazón. Se aumenta el flujo renal y hepático, llega más flujo al riñón y al hígado y va a disminuir la concentración de las proteínas y aumenta el almacenamiento de las grasas. ¿Cuál sería el efecto entonces en el tratamiento antiepiléptico? El tener más agua altera la unión de los medicamentos a las proteínas. Se eliminan de forma más rápida al tener más flujo por el hígado y tener más flujo por el riñón, y también hay cambios en la absorción gastrointestinal, no se van a absorber de la misma forma. En el manejo farmacológico, no solamente se incluyen los fármacos antiepilépticos escogidos de forma individual para evitar los efectos adversos y para controlar la epilepsia. Entonces, durante el embarazo, con gran variabilidad interindividual, aumenta el aclaramiento de lo que es el levetiracetam, la lamotrigina, la oscarbazepina, el topiramato y la zonisamida, por lo que se aconseja monitorizar sus niveles con frecuencia, que es con frecuencia de forma mensual o incluso de forma quincenal. Otros medicamentos como son la carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína y el valproato se unen altamente a las proteínas y se cuestiona en este momento, en la actualidad, cuál es la necesidad de monitorizar los niveles séricos o adecuar la dosis
y esto depende de cada caso en particular. Lo importante es que estos medicamentos, lo que es el fenobarbital, el valproato y el topiramato, tratemos de que nuestras mujeres no se embaracen tomando estos medicamentos. La motrigina es un medicamento que se puede utilizar durante el embarazo, pero sus niveles séricos van a disminuir. Lo que se aconseja es por ello tomar los niveles séricos de forma mensual y subir un poco la dosis durante el embarazo para que se disminuya este riesgo. Y al final del embarazo, ya cuando la mujer ya tenga su parto, se debe disminuir la dosis para evitar toxicidad. También se aconseja el uso de ácido fólico. Todas las mujeres con o sin epilepsia deberían de tomar una dosis de ácido fólico previo a la gestación. En las mujeres con epilepsia se recomienda 5 miligramos previos 3 meses al embarazo. Y también, si no se pudo tomar porque no fue un embarazo planeado, previamente se desconocía la información, se recomienda iniciar tan pronto como se confirme el embarazo y la dosis también de 5 miligramos al día. Se puede también, pues, con la nutrición suplir las necesidades de ácido fólico, pero es importante la dosis adicional de los 5 miligramos. ¿Cuáles serán las complicaciones relacionadas al embarazo? Entonces, todas las mujeres tienen un riesgo durante el embarazo. La hemorragia, la preeclampsia, la inducción de trabajo de parto, la pérdida fetal, inducción de parto y la cesárea, abortos espontáneos, hemorragias antes del parto y posparto, inducción de la labor de parto, cesárea, parto pretérmino. Todas esas complicaciones se pueden presentar tanto en mujeres con epilepsia, tanto en mujeres sin epilepsia. ¿Cuáles son las complicaciones relacionadas en los recién nacidos? Generalmente, bajo peso, menor de 2.500, una alta mortalidad en el periodo neonatal cuando estos embarazos no han sido controlados, un Apgar bajo de menor de 7 y habitualmente lo que más se ha visto es que estos niños son pequeños para la edad gestacional con una restricción de un crecimiento fetal. ¿Cuál sería entonces lo ideal para las mujeres con epilepsia? Que se estén controlando en una unidad de embarazo de alto riesgo y que tenga especialistas en epilepsia. Una unidad de medicina materno-fetal y que haya cuidados intensivos para prevenir complicaciones y que si presentan las complicaciones tengan acceso a poder resolver estas complicaciones. Hay como una duda, ¿no? ¿Qué será lo mejor para una mujer con epilepsia? ¿El parto vaginal o la cesárea? Si una mujer con epilepsia ha llevado su control prenatal, se ha determinado que tiene bajo riesgo en el duotest, se ha controlado de sus crisis epilépticas, no ha tenido crisis en el último año, no hay ningún problema en que la mujer tenga un parto vaginal. Si hay un riesgo, la presentación es podálica, se determinó que tenía riesgo, viene con preeclampsia o tiene alguna otra alteración, se recomienda que se haga cesárea, pero esto ya es muy individualizado. Si hay muchas personas que dicen, no, yo quiero mi parto vaginal y no me interesa si tengo complicaciones. No, aquí es muy individualizado, es una decisión que se debe tomar tanto con el especialista de medicina materno-fetal, con el neurólogo y la paciente. Y la mejor decisión será la que se tome para que se vea beneficiado el producto y puedan hacer sin ninguna complicación. Durante el puerperio, ¿qué se recomienda? Después, bueno, ya nació nuestro bebé, ya lo tenemos en casa, todo fue afortunadamente bien. Entonces, durante el puerperio también se deben tomar los medicamentos. No se debe suspender los medicamentos. La lactancia materna es algo que nosotros podemos dar a nuestros bebés. Se debe tener especial cuidado en cuando se toma el medicamento, que el bebé no esté más dormido de lo habitual, pero igual nosotros debemos de continuar el tratamiento antiepiléptico. Se debe evitar desvelos. Sabemos que cuando nace un bebé va a llorar, va a tener que estarse alimentando cada 2 horas. Entonces, lo ideal es dormir mientras nuestro bebé duerme para que nosotras no tengamos ningún desvelo. Los cuidados del bebé, en los cuidados es súper importante contar con una mesita o algo para que nosotros no tengamos a nuestro bebé sobre el aire cuando se esté cambiando. Siempre estar en una cama o en un sofá que sea grande para poderlo cambiar. En caso de que la mujer vaya a tener una crisis epiléptica, no vaya a tener que afectar a su bebé. También se recomienda, pues hay muchas
personas a favor del colecho, otras en contra del colecho, pero en las mujeres con epilepsia se recomienda que ellas no duerman con su bebé porque en caso de presentar una crisis epiléptica lo pueden afectar, puede quedar debajo de ellas y entonces habría más riesgo. Entonces lo mejor es no dormir con el bebé. Y la lactancia materna, como ya les había dicho, no hay ningún problema, se puede establecer desde el inicio, desde el momento del parto, el contacto piel a piel y la lactancia materna exclusiva a libre demanda, como se indica para todas las mujeres con y sin epilepsia. También, si se requiere de apoyo de la familia, el padre, los abuelos, las personas que puedan ayudar a las mujeres que tienen su bebé, es fundamental para que no se tenga largos periodos de privación de sueño y se evite el riesgo de las crisis epilépticas. ¿Cuáles serían las conclusiones entonces del tema? Lo más importante, una consulta preconcepcional. Después de esto, un control prenatal que incluya una consulta con odontología, con nutrición, el seguimiento por materno-fetal, que se haga el control prenatal cada mes y en el último trimestre cada 15 días, la valoración por neurología y el especialista en epilepsia, los laboratorios, los que ya mencionamos, el ultrasonido y definir de forma individual si es parto cesárea y los cuidados del puerperio. Iniciar las vitaminas, lo que es el ácido fólico. En los laboratorios ya se va a ir revisando si hay alteraciones en la tiroides, si hay alguna alteración en la glucemia y se van a ir cada vez evaluando según la etapa del embarazo cuáles serían los riesgos que se pueden presentar para evitar los mismos y que el embarazo llegue a un feliz término. Lo más importante es que una mujer con epilepsia se tome su tratamiento farmacológico, se haga un análisis de cuál es el tipo de crisis epiléptica que tiene, cuál es la frecuencia de las crisis que tiene y así se escoja el mejor medicamento para ella, ¿sí? La lamotrigina, el levetiracetam, la oscarbazepina son medicamentos que se pueden utilizar durante el embarazo. Lo mejor es que una mujer se embarace tomando un solo medicamento, pero hay mujeres que no logran el control con un solo medicamento, ya utilizaremos 2 medicamentos, pero igual las dosis que se utilicen, que sean las adecuadas y que los monitoreos se realicen de forma continua para poder tener un embarazo de feliz término. Muchísimas gracias. Pues queremos conocer sus opiniones y que nos dejen saber cuáles otros temas les gustaría escuchar y conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lida, por su exposición y por estar presentes a la doctora Laura y doctora Mitzel, que también son parte de este equipo de Neurociencia Amena. Nos despedimos y recuerden dejar sus comentarios, sugerencias o dudas en la parte de abajo del post o del video en YouTube. Muchas gracias.